Buenos días, bienvenida y bienvenido al nuevo episodio de Demasiado Sensibles. Este es el episodio número 8. Mi nombre es Raquel y estaré cada martes conversando de la supuesta extrema sensibilidad de las mujeres para que descubramos si es simplemente sensibilidad o hay algo más de fondo. Este podcast llega a ti gracias a todas las personas que nos apoyan y a Dios, que es el que nos permite poder hablar cada día. Gracias por acompañarme cada semana. Saludo especial a las nuevas oyentes que nos acompañan. Después de nuestro episodio anterior, estoy muy emocionada de que volvamos a hablar en este día. En este octavo episodio quiero que hablemos sobre la disciplina, corrección y coherencia de un padre. Quiero hacerlo porque es algo que a veces damos por un hecho y realmente puede no ser así como creemos. Hola, soy Raquel, bienvenida a Demasiado Sensibles, un espacio donde hablamos de maternidad real, bienestar, emociones y crecimiento personal desde una mirada consciente y cercana. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que venía contándote sobre mi experiencia traumática a la edad de 6 a 7 años. Recordemos que esa experiencia fue demasiado para mí. No entendía muchas cosas que estaba sintiendo y viviendo. Mi compromiso contigo es que tú puedas no sentirte sola y también entender más lo que estás viviendo. Este podcast va dirigido a mujeres, desde mamás hasta las que aún no lo son, que han pasado o temen pasar por experiencias como la mía o similares y se sienten incomprendidas. En este podcast profundizaremos el trauma infantil femenino desde varios puntos de vista y cómo eso lo cargamos hasta la edad adulta y nos afecta de muchas formas. ¿Realmente somos tan sensibles? ¿Se ha malinterpretado de dónde viene? ¿Las mujeres realmente somos demasiado sensibles o simplemente llevamos demasiado tiempo siendo incomprendidas? ¿Puede doler tanto y por tanto tiempo que nos afecte a todos los niveles? En el episodio anterior estuvimos hablando sobre uno de estos pilares de la salud emocional, la presencia. En este episodio vamos a hablar sobre la disciplina, la corrección y la coherencia de un padre. Quiero comenzar con una frase del Dr. Daniel J. Siegel, un reconocido médico y autor que ha dedicado gran parte de su trabajo al desarrollo infantil. Él dice: con demasiada frecuencia olvidamos que disciplina significa enseñar, no castigar. Un discípulo es un estudiante, no alguien que recibe consecuencias por su comportamiento. Creo que esta frase resume muy bien el corazón de lo que significa disciplinar. Muchas veces cuando escuchamos la palabra disciplina pensamos inmediatamente en castigos, consecuencias o regaños, pero la verdadera disciplina, como nos recuerda el Dr. Siegel, tiene un propósito mucho más profundo: enseñar. Disciplinar es guiar, es acompañar, es formar el carácter de nuestros hijos con amor, paciencia y constancia. Es ayudarles a desarrollar la sabiduría que necesitarán para tomar buenas decisiones y la madurez para enfrentar la vida. La disciplina no busca controlar a un hijo, busca ayudarlo a crecer. Busca que poco a poco aprenda a vivir de una manera que le lleve a experimentar paz, bienestar y relaciones saludables. Y desde el principio, una de las tareas más importantes que Dios les dio a los padres fue precisamente esa: enseñar. Los padres transmiten mucho más que conocimientos o habilidades para sobrevivir. Con sus palabras, sus acciones y su ejemplo enseñan a sus hijos cómo relacionarse con los demás, cómo enfrentar las dificultades, cómo amar y cómo caminar en la vida. Y cuando hablamos de una hija, la enseñanza de un padre tiene un impacto muy especial. Las palabras, la corrección, la presencia y la coherencia de un padre ayudan a formar la manera en que una niña entenderá su valor, la confianza y las relaciones que construirá en el futuro. ¿Cuál es el papel del padre en la enseñanza? Los padres tienen una tarea muy importante en la vida de sus hijas. No solo están llamados a proveer o protegerlas, sino también a enseñarles las herramientas que necesitarán para la vida. Poco a poco les enseñan a ser responsables, a resolver problemas, a pensar antes de actuar y a tomar decisiones con sabiduría. Aunque muchas veces pensamos que estas enseñanzas se tratan simplemente de aprender a portarse bien, en realidad van mucho más allá. Lo que un padre está formando no es solo el comportamiento de su hija, sino su carácter. Está ayudándola a convertirse en la mujer que un día llegará a ser. Con sus palabras, pero sobre todo con su ejemplo, un padre le enseña qué significa vivir con integridad, asumir la responsabilidad de sus actos y caminar conforme a los principios de Dios. También le muestra muchas veces sin darse cuenta cómo se ve el respeto, la humildad, la honestidad y el amor. Y aquí hay algo que me parece muy importante. Un padre se convierte en el primer referente masculino de su hija. Ella aprende observándolo, aprende viendo cómo trata a su mamá, cómo habla cuando está frustrado, cómo responde en medio de un conflicto, cómo pide perdón cuando se equivoca y cómo demuestra amor en las cosas pequeñas del día a día. Todo eso va formando poco a poco la idea que ella tendrá de cómo luce una relación sana y de cómo merece ser tratada por un hombre. Por eso la coherencia de un padre es tan poderosa, porque una hija escucha sus palabras, claro que sí, pero nunca dejará de observar su ejemplo. Entonces, ¿estás diciendo que el ejemplo de un padre es importante?
Definitivamente sí. Las palabras de un padre tienen un gran poder, pero sus acciones hablan todavía más fuerte. De hecho, una hija probablemente olvidará muchas de las cosas que su papá le dijo cuando era pequeña, pero difícilmente olvidará la manera en que lo vio vivir. Si un padre le enseña que la honestidad es importante, esa enseñanza cobra vida cuando ella lo ve actuar con integridad. Imagina una situación muy sencilla. Por ejemplo, la cajera le devuelve $20 o cualquier moneda de acuerdo al país, de más por error. O sea, por error le devolvió más dinero. Él podría quedarse con el dinero y decir entre risas, qué suerte la mía. Pero también podría detenerse, regresar y decir, creo que me dio dinero de más. Tal vez para él sea un acto pequeño, pero para su hija no lo es. Sin decir una sola palabra, ella está aprendiendo que la integridad vale más que aprovecharse de una situación. Está entendiendo que hacer lo correcto no depende de si alguien nos está viendo o no. En cambio, cuando un padre dice una cosa pero hace otra, el mensaje cambia por completo. La hija comienza a percibir que los valores son negociables, que las palabras pueden sonar muy bonitas, pero que no siempre es necesario vivirlas. Y eso genera mucha confusión, porque los hijos necesitan coherencia, necesitan saber que pueden confiar en lo que sus padres les enseñan, precisamente porque lo ven reflejado en su forma de vivir. Cuando las acciones respaldan las palabras, se construye algo muy valioso en el corazón de una hija, y eso es la seguridad, la confianza y una base firme sobre la cual crecer. Quisiera hablar de algo que tal vez nos preguntemos, y es el tema de la corrección, una parte esencial de la enseñanza. Pero enseñar no siempre es suficiente, también hay momentos en los que es necesario corregir. Todo padre lo sabe, podemos explicar una y otra vez, dar ejemplo, acompañar y aconsejar, pero llega un momento en que nuestros hijos toman sus propias decisiones, y si eres papá o si eres mamá, seguramente lo has vivido. Ese instante en que tu hijo te mira, sabe perfectamente lo que le acabas de decir, y aún así decide hacer lo contrario. No es simplemente una etapa. La Biblia nos recuerda que todos nacemos con una naturaleza inclinada a seguir nuestro propio camino. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, poner nuestras propias reglas y decidir por nosotros mismos lo que creemos que está bien. Por eso la corrección es tan importante. Y quiero detenerme aquí porque muchas veces hemos confundido la corrección con el castigo, pero no son lo mismo. Corregir es un acto de amor, es ayudar a un hijo a entender que sus decisiones tienen consecuencias, que sus acciones afectan a los demás y que los límites existen para protegerlo, no para hacerle daño. Cuando un padre corrige con amor, con calma y con coherencia, le está enseñando a su hija algo que le servirá toda la vida, a asumir responsabilidad por sus decisiones, a respetar la autoridad y a comprender que la verdadera libertad también implica límites. Y hay algo aún más hermoso, la forma en que un padre corrige puede reflejar el corazón de Dios, porque nuestro Padre Celestial también nos corrige, no para rechazarnos, sino porque nos ama profundamente y desea formar nuestro carácter. Eso significa que aunque existen decisiones correctas e incorrectas, siempre hay espacio para el arrepentimiento, el perdón y la restauración. Una hija necesita saber que equivocarse no significa dejar de ser amada. Necesita experimentar que incluso cuando su padre la corrige, su amor permanece. Y esa experiencia puede ayudarla a comprender una de las verdades más hermosas del Evangelio, que es que Dios también nos corrige como hijos, pero jamás deja de amarnos. Ahora quisiera hablar de brindar impulso o dar ánimo. Esa es la otra cara de la disciplina. Pero la disciplina no consiste únicamente en corregir cuando nuestros hijos se equivocan. También implica detenernos a reconocer cuando están haciendo las cosas bien. Y creo que como padres a veces nos cuesta hacerlo. Es muy fácil notar el desorden, la desobediencia o el error, pero se nos puede pasar por alto el esfuerzo, la obediencia o las pequeñas decisiones correctas que nuestros hijos toman cada día. Una hija necesita sentirse vista, necesita saber que su papá nota su esfuerzo, que reconoce sus avances y que se alegra cuando ella hace lo correcto. Imagina que ella termina de ordenar su habitación sin que nadie tenga que insistirle. Si su padre le dice: estoy orgulloso de ti, gracias por ser responsable, lo hiciste muy bien. Esas palabras hacen mucho más que sacarle una sonrisa. Le comunican que su esfuerzo tiene valor, le ayudan a desarrollar confianza en sí misma y le recuerdan que es capaz de hacer lo correcto. Con el paso del tiempo, esas pequeñas afirmaciones van fortaleciendo su carácter y también su autoestima. Porque el propósito de la disciplina no es vivir señalando los errores, es formar el corazón. Sí, habrá momentos para corregir, pero también debe haber muchos momentos para animar, afirmar y celebrar el crecimiento de nuestros hijos. Cuando un padre encuentra ese equilibrio, su hija entiende que no solo será corregida cuando falle, sino también animada cuando avance, y eso crea un ambiente seguro donde aprender y crecer deja de sentirse como una carga y se convierte en un proceso acompañado por el amor. Hay otra característica que considero fundamental en un padre: la constancia.
Y aunque a veces no se le da tanta importancia, creo que es uno de los regalos más valiosos que un papá puede darle a su hija. Cuando un padre es coherente, cuando sus palabras coinciden con sus acciones y su manera de responder no depende únicamente de su estado de ánimo, su hija se siente segura. Ella sabe qué puede esperar y esa seguridad trae paz. No porque su papá sea perfecto, sino porque ella sabe que puede confiar en él. En cambio, cuando un padre es impredecible, la realidad es muy distinta. Piensa, por ejemplo, en una niña cuyo papá es cariñoso y paciente algunos días, pero otros días, quizá por el alcohol, el estrés o su falta de dominio propio, reacciona con enojo, gritos o dureza. Esa niña nunca sabe con cuál versión de su papá se va a encontrar, y vivir de esa manera genera mucha inseguridad. Poco a poco puede empezar a creer que el amor depende del estado de ánimo de las personas, que hoy puede sentirse aceptada y mañana rechazada sin entender por qué. Y en muchos casos esa experiencia también influye en la manera en que llegará a ver a Dios. Si la figura de autoridad que tuvo fue inestable, puede resultarle difícil creer que Dios es un Padre constante, fiel y digno de confianza. Por eso la coherencia de un padre tiene tanto valor. Ser constante no significa hacerlo todo perfectamente. Significa que cuando se equivoca también sabe pedir perdón. Significa que corrige con amor, anima con sinceridad y procura vivir de acuerdo con los mismos valores que enseña. Eso es lo que da seguridad a una hija. Y cuando esa constancia se combina con una disciplina llena de amor, ocurre algo hermoso. La hija aprende que el amor no desaparece cuando falla. Aprende que puede ser corregida sin dejar de ser amada. Y esa es una de las imágenes más hermosas que un padre puede reflejar del corazón de Dios. Ahora sí, hablemos del problema de los límites poco saludables. Cuando un padre no disciplina con amor y con constancia, ya sea porque estuvo ausente, porque fue demasiado severo o porque simplemente nunca asumió ese rol, las consecuencias pueden acompañar a una hija durante muchos años, incluso hasta la vida adulta. Porque la disciplina no solo nos enseña lo que está bien y lo que está mal, también influye en la manera en que aprendemos a relacionarnos con otras personas, a manejar nuestras emociones y muchas veces en la forma en que llegamos a comprender el carácter de Dios. Cuando esa disciplina falta o se vive de una manera distorsionada, es común que también nos cueste desarrollar límites saludables. Y los límites son importantes. No son muros para alejar a las personas, son una forma de proteger nuestro corazón y nuestras relaciones. Nos ayudan a reconocer dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza la del otro. Nos permiten amar sin perder nuestra identidad y servir sin permitir el abuso. La consejera Marilyn Murray, que yo ya la mencioné en un episodio anterior, lo resume con una frase muy sencilla, pero muy profunda. Un límite evita que me victimices y que yo te victimice a ti. Es decir, los límites saludables protegen a ambas personas dentro de una relación. Pero cuando una niña crece sin una corrección amorosa, sin reglas claras o sin la seguridad que brinda un padre constante, muchas veces llega a la adultez sin haber aprendido dónde poner esos límites. Y entonces le cuesta decir no, le cuesta reconocer relaciones que no son sanas, puede llegar a tolerar conductas que la lastiman o sentirse culpable cada vez que intenta proteger su propio bienestar. Por eso la disciplina, cuando nace del amor, no limita la libertad de un hijo, la prepara para vivir una vida más segura, más sabia y con relaciones mucho más saludables. ¿Cómo nos moldea la falta de disciplina? Cuando una niña no crece con una disciplina sana, amorosa y constante, es posible que algunas de estas heridas la acompañen hasta la vida adulta. No significa que esto ocurra en todos los casos ni que su historia esté escrita para siempre, pero sí puede influir en la manera en que aprende a manejar sus emociones, sus relaciones y las decisiones que toma. Por ejemplo, puede resultarle difícil expresar lo que siente de una forma saludable. A veces reaccionará de manera muy intensa, otras veces preferirá guardar silencio y reprimir todo lo que lleva adentro. Incluso puede pasar de un extremo al otro sin encontrar un equilibrio. También puede costarle tomar decisiones, controlar sus impulsos o establecer límites claros, decir sí cuando realmente quería decir no, o sentirse culpable cada vez que intenta proteger su propio bienestar. Y en algunos casos, ese vacío puede reflejarse en sus relaciones. Al no haber experimentado una seguridad estable durante su infancia, puede intentar buscarla controlando situaciones o a las personas, o depender demasiado de la aprobación de los demás para sentirse valiosa. En otras ocasiones puede pensar que nadie tiene derecho a corregirla
corregirla o a ponerle límites, porque nunca aprendió que los límites también son una expresión de amor. Y aquí quiero detenerme un momento, porque creo que esta parte es profundamente importante. La manera en que vivimos la relación con nuestros padres terrenales muchas veces influye en la imagen que formamos de nuestro Padre Celestial. Si crecimos con una disciplina basada en el miedo, podemos llegar a pensar que Dios esté esperando el momento en que fallemos para castigarnos. Si crecimos con una autoridad impredecible, quizá nos cueste creer que Dios realmente es fiel y constante. Y si los límites siempre fueron vividos como algo que nos quita la libertad, tal vez pensemos que seguir a Dios significa renunciar a todo lo bueno. Pero esa no es la imagen que la Biblia nos presenta. Dios no pone límites para controlar nuestra vida, los pone porque nos ama. Él no nos disciplina para rechazarnos, sino para restaurarnos. No busca alejarnos de Él, sino formar nuestro corazón y guiarnos hacia una vida plena. Y muchas veces el primer paso hacia la sanidad consiste en reconocer cómo nuestra historia con nuestro Padre ha influido en la manera en que vemos a Dios. Porque cuando permitimos que el Señor sane esas heridas, también empezamos a descubrir el verdadero corazón de nuestro Padre Celestial, que Él es un Padre perfecto, lleno de gracia, de verdad y un amor que nunca cambia. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de la disciplina, pero hay un aspecto que está profundamente relacionado con ella, y es el tema de los límites, que ya hemos mencionado un poquito. Los límites saludables son una expresión de amor, así. No existen para controlar, sino para proteger. Le enseñan a una hija dónde termina su responsabilidad y dónde comienza la de los demás. Le ayudan a aprender que no todo lo que desea le conviene y que decir no también puede ser una forma de amar. Cuando esos límites son saludables, una hija crece con mayor seguridad. Aprende a respetar a los demás, a cuidar de sí misma y a construir relaciones sanas. Pero cuando los límites son poco saludables, el corazón también aprende cosas. Solo que muchas veces aprende mentiras. Mentiras sobre su valor, sobre cómo funcionan las relaciones y muchas veces sobre quién es Dios. Y esas mentiras pueden acompañarla durante muchos años, hasta que la verdad de Dios comienza a transformar su corazón. Quiero compartirte 3 formas en las que unos límites poco saludables pueden marcar la vida de una hija. No lo hago para señalar a nuestros padres ni para hacerlos sentir culpables. Todos criamos desde nuestras propias heridas. Mi intención es que podamos identificar aquello que quizás marcó nuestro corazón para permitir que Dios lo sane. La primera son los límites demasiado rígidos. Estos son hogares donde había muchas reglas pero poco espacio para la gracia, donde equivocarse daba miedo porque la corrección siempre venía acompañada de dureza, críticas o rechazo. Una hija que crece así puede llegar a pensar: nunca soy suficiente, siempre voy a decepcionar a alguien. Esa mentira también puede afectar su relación con Dios. Puede empezar a verlo como un padre severo, esperando el momento en que falle para castigarla. En lugar de acercarse a Él con confianza, se esconde por vergüenza. Pero ese no es el corazón de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no nos corrige para alejarnos de Él, sino para acercarnos a su amor y transformarnos. La segunda son los límites inconsistentes. Esto es cuando una hija nunca sabe qué esperar. Un día su papá es paciente y al día siguiente reacciona con enojo. Un día cumple sus promesas y otro día no. Todo depende de su estado de ánimo. Con el tiempo, esa hija puede aprender que tiene que esforzarse para que los demás la amen, que debe complacer a todos o hacerse cargo de problemas que no le corresponden. Y esa misma idea puede trasladarla a su relación con Dios. Puede pensar: tengo que ganarme su amor, tengo que hacer más, servir más, esforzarme más para que Él me acepte. Entonces su fe deja de ser una relación y se convierte en una carga. Pero Dios no nos ama por nuestro desempeño, nos ama porque somos sus hijos. Él no nos invita a vivir agotados tratando de demostrar nuestro valor, sino a descansar en su gracia. Y la tercera son aquellos hogares donde prácticamente no hubo límites. Quizá los padres querían evitar conflictos o pensaban que amar era decir siempre que sí. Pero una hija también necesita límites, porque los límites enseñan responsabilidad, respeto y dominio propio. Cuando nunca existen, puede crecer creyendo que siempre debe hacerse su voluntad o que cualquier límite es una injusticia. Y esa mentira también puede llegar a su vida espiritual. Puede pensar: no necesito a Dios para decirme cómo vivir, sus mandamientos solo limitan mi libertad. Pero la realidad es muy distinta. Los límites de Dios nunca buscan quitarnos algo que sea bueno, siempre buscan protegernos. Así como un padre amoroso pone límites para cuidar a su hija,
Nuestro Padre Celestial también establece límites porque conoce nuestro corazón y desea guiarnos hacia una vida plena. Tal vez mientras escuchabas estas 3 historias te identificaste con alguna. Si fue así, quiero recordarte algo muy importante. Tu historia explica muchas cosas, pero no tiene la última palabra. Dios puede sanar las heridas que dejó una disciplina equivocada y reemplazar cada una de esas mentiras con su verdad, porque Él es el Padre perfecto que muchos de nosotros nunca tuvimos, y en Él siempre encontramos gracia, seguridad y un amor que permanece para siempre. La verdad que nos libera. Después de hablar de todas estas mentiras, quiero que nos quedemos con una verdad, porque todas esas mentiras tienen algo en común, nos presentan una imagen distorsionada de quién es Dios. Pero Dios no es como muchos de nosotros aprendimos a creer. Él no es un padre duro que está esperando el momento en que fallemos para castigarnos. Tampoco es un padre distante, indiferente o impredecible, que hoy nos ama y mañana nos rechaza. Tampoco es un padre permisivo que nos deja hacer cualquier cosa sin importar las consecuencias. Nuestro Padre Celestial es el equilibrio perfecto entre el amor y la verdad. Él nos ama profundamente, pero también nos guía, nos muestra el camino correcto, nos corrige cuando es necesario y pone límites porque conoce nuestro corazón y sabe lo que realmente nos hace bien. Sus límites no son una forma de controlar nuestra vida, son una muestra de su amor. Así como un buen padre pone límites para proteger a su hija del peligro, Dios también establece límites para cuidar nuestro corazón y poder guiarnos a una vida plena. Quizá nuestros padres terrenales hicieron lo mejor que pudieron, pero eran humanos y como todos nosotros también cometieron errores. Sin embargo, donde ellos no pudieron llegar, Dios sí puede. Donde hubo heridas, Él puede traer restauración. Donde crecieron mentiras, Él puede sembrar su verdad. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La sanidad comienza cuando dejamos de creer esas mentiras que cargamos por tantos años, y empezamos a mirar nuestra vida a la luz de lo que Dios dice de nosotros, porque su verdad siempre tiene más poder que nuestras heridas. Y hay algo que me encanta cuando observo la creación. Todo lo que Dios hizo tiene un orden, nada es casual, nada es caótico. Piensa en el movimiento de las estrellas, en las estaciones del año, en el ciclo del día y de la noche, o incluso en el funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Todo refleja el diseño perfecto de un Dios que ama el orden, y ese mismo Dios también estableció límites para nuestra vida, no porque quiera quitarnos libertad, sino que sabe que dentro de esos límites es donde realmente podemos florecer. Los límites de Dios no son una prisión, son un lugar seguro, son como la cerca que protege un hermoso jardín. La cerca no existe para impedir que las flores crezcan, existe para cuidarlas, para que puedan desarrollarse y dar frutos sin ser destruidas. Así es el corazón de nuestro Padre. Todo lo que Él hace, incluso cuando nos corrige o nos dice que no, nace de un amor perfecto que siempre busca nuestro bien. Raquel, ¿tú pasaste por esto? Sí, tristemente así fue. Tristemente yo no crecí con una disciplina como la que describe la palabra de Dios. Tampoco experimenté una corrección sana, amorosa y consistente que respetara mi salud emocional. Además, nunca vi verdadera coherencia en mi papá. Hoy entiendo que él mismo no sabía cómo manejar lo que sentía. Mi infancia estuvo llena de situaciones confusas y ambiguas. Fue un padre ausente en muchas formas, incluso en la disciplina. En algunos momentos era demasiado severo, en otros simplemente no asumía su rol. Había reglas, pero muchas veces no eran claras. No viví una corrección que transmitiera amor ni la seguridad que solo un padre constante puede brindar. Y cuando un niño crece sin esa seguridad, algo dentro de él comienza a buscarla por otros caminos. En mi caso, intenté encontrarla controlando situaciones, queriendo tener todo bajo control o dependiendo demasiado de la aprobación de los demás para sentirme valiosa. Sentía que al menos si podía controlar mi propia vida, podría protegerme de lo que ocurría a mi alrededor. Pero también ocurrió lo contrario. Hubo momentos en los que llegué a pensar que nadie tenía derecho a corregirme o ponerme límites. Incluso lo sentía con mi propio padre. Pensaba, él no tiene autoridad moral para decirme cómo vivir. En ese momento yo no entendía que los límites, cuando nacen del amor, también son una forma de protección. Todo esto terminó afectando profundamente mi perspectiva de Dios. Llegué a creer que Dios de alguna manera me estaba castigando al permitir que viviera estas circunstancias. Me costaba creer que Él realmente fuera fiel, constante y digno de confianza. Mirando hacia atrás, creo que crecí entre límites demasiado rígidos y al mismo tiempo profundamente inconsistentes. Había muchas reglas, pero muy poca gracia. Equivocarme daba miedo porque la corrección casi siempre venía acompañada de dureza, críticas o incluso rechazo. Poco a poco empecé a creer una mentira que marcó muchos años de mi vida. Nunca soy suficiente, siempre voy a decepcionar
traicionar a alguien. Y esa mentira también alcanzó mi relación con Dios. Me costaba acercarme a Él con confianza, sentía vergüenza, pensaba que siempre le estaba fallando. Como hija tampoco sabía qué esperar de mi papá. Un día podía ser paciente y al siguiente reaccionar con enojo. Todo dependía de su estado de ánimo. Con el tiempo aprendí a vivir intentando anticiparme a las necesidades de los demás. Creía que tenía que esforzarme muchísimo para que me amaran, que debía complacer a todos y hasta hacerme responsable de problemas que nunca me correspondían. Y sin darme cuenta trasladé esa misma forma de pensar a mi relación con Dios. Llegué a creer que tenía que ganarme su amor, que debía hacer más, servir más, esforzarme más para que Él finalmente me aceptara. Pero el Señor, con una paciencia inmensa, comenzó a mostrarme que su amor nunca estuvo basado en mi desempeño. Me enseñó que su aceptación no se gana, se recibe, que su corrección no nace del rechazo, sino del amor de un Padre perfecto que desea formar nuestro carácter y proteger nuestro corazón. No fue un proceso fácil, sanar todas esas heridas tomó tiempo, lágrimas y muchas conversaciones con Dios, pero hoy puedo decirte por experiencia propia que sí es posible sanar cuando caminamos de la mano del Señor. Él puede restaurar la imagen distorsionada que tenemos de un Padre, puede enseñarnos a confiar, a recibir su amor y a vivir desde nuestra identidad como hijos e hijas, no desde el esfuerzo por ser aceptados. Quiero preguntarte, ¿has vivido una experiencia como esta? Me encantaría leerte y conocer tu experiencia. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el liderazgo de un padre. Por años traté de seguir adelante sin entender realmente lo que me había ocurrido, hasta que poco a poco, gracias a Dios, empecé a tratar mi situación y entonces empezar a sanar. Pero no ha sido nada fácil porque tienes que entender muchas cosas que tu niña no sabía y aprender cosas que nadie te explicó y aún no te habían explicado cuando eras grande. Sanar en este caso no fue olvidar, sanar fue entender, fue dejar de minimizar lo que viví, fue aceptar que lo que me pasó sí me afectó y también entender que pedir ayuda no me hacía débil. Sé que hay muchas mujeres sintiéndose así, mujeres que sonríen mientras por dentro están heridas, mujeres que han vivido historias similares, mujeres que sienten demasiado y han aprendido a callarlo para no incomodar a nadie. Aquí vamos a hablar de todo eso. Esto no es un espacio para fingir que todo está bien, es un espacio para hablar verdad, para visibilizar lo que muchas viven en silencio y para recordarte algo que quizá necesitas escuchar hoy. No estás sola, no estás exagerando y lo que sientes sí importa. Si te identificas con lo que te he compartido hoy, recuerda, no estás sola, no estás exagerando y lo que sientes importa. Ya sabes que estaré por aquí cada martes, no puedes perderte el próximo episodio. ¿Te gustaría que profundicemos más este tema? Te lo leo en comentarios. Suscríbete para seguir escuchando temas como este. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o envíalas a maternarconraquel.dula@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como @maternarconraquel.dula. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Nos vemos el martes. Hasta la próxima.